Amigos, para hablar sobre el reglamento final para la elección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, ya tenemos en contacto al doctor Luciano López, abogado constitucionalista, y es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, si podría comentarnos cómo observa este nuevo reglamento aprobado por el Congreso de la República. Bueno, en realidad, para mí el problema que tiene el reglamento es que genera una suerte de desbalance. ¿A qué me refiero con desbalance? Porque tan importante como la trayectoria y la experiencia profesional de un funcionario de tan alto nivel como ser magistrado del Tribunal Constitucional, es también las condiciones y la trayectoria, la solvencia personal a nivel de idoneidad moral, de que la proyección personal que se tiene. Yo lo que veo es que mientras, por ejemplo, para el tema de el aspecto profesional se está previendo un puntaje de 75, 20 puntos, por ejemplo, para formación académica, 35 para experiencia profesional, 20 puntos para labor de investigación en materia jurídica. Ve usted, por ejemplo, en cambio, en el tema de la proyección personal o de la idoneidad moral, la puntuación es de 1 a 12 puntos. ¿Cómo se Entonces, mide la vea usted idoneidad ese notorio moral? desbalance, ¿no? El propio reglamento lo dice, ¿eh? Por ejemplo, para lo que usted me está preguntando, solvencia y idoneidad moral, ¿qué se mide? No registrar antecedentes penales, ni judiciales ni policiales, no haber sido destituido de la administración pública, no estar registrado en este registro nacional de sanciones contra servidores civiles, no estar en el registro de deudores alimentarios, entre otras cuestiones. La proyección personal también, lo propio, el reglamento define que lo que es proyección personal es no estar sujeto a investigación penal, por ejemplo, preparatoria, ni tener condena por algún delito doloso, no haber sido declarado en quiebra, no haber sido inhabilitado como abogado por alguna sentencia. Es decir, como ve, estos aspectos personales, para mí la proporción debiese ser entre 35 y 40% del peso total, pero tener en puntaje, como lo acabo de mencionar hace un momento, ese desequilibrio notorio que hay con la trayectoria profesional, que le vuelvo a repetir, no estoy diciendo que no sea importante, lo que estoy diciendo es que para este cargo es más bien lo más salomónico, lo más equilibrado, es mantener pues más o menos un adecuado balance. Para mí debiese ser por lo menos 35 a 40% el peso de la parte personal. Parte también de otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo la entrevista personal. En la entrevista personal cada congresista va a poder asignar un puntaje, luego eso se va a promediar, las preguntas provienen de que se las van a elaborar los asesores, no estoy exagerando, eso dice el reglamento, ¿eh? Me parece que para este nivel, claro, tenemos también un problema congénito, ¿no? Y el problema congénito, como lo hemos comentado en anterior oportunidad, el asunto es de que la Constitución del 93 no separa el proceso de elección del proceso de elección y todo en un solo bolo le da ese poder al Parlamento Nacional, lo cual si se compara con otras realidades, con otras democracias e incluso con la propia historia nuestra, que es la Constitución del 79, nosotros no teníamos un sistema en el que todas las balas se le den al Parlamento, ¿no? Entonces, hay allí todo un problema y veo que según el cronograma que ya se ha aprobado, pues magistrados del Tribunal Constitucional espera elegir este Parlamento a fines de este año, porque en diciembre estaría culminando todo este proceso. Habrá que estar muy atentos para ver qué cosa es lo que pasa. Bien, ¿en cuántas etapas se va a dividir este concurso, doctor Luciano? Bueno, según lo que he estado mirando del cronograma, veo que lo primero que se tiene que hacer, los postulantes se tienen que registrar, va a haber una depuración en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales. Los que pasen esto entonces van inmediatamente a pasar a un segundo nivel, una segunda etapa, donde se van a
básicamente va a estar abierto ya al tema de la presentación de las declaraciones juradas que se exigen ante la Contraloría, el periodo de las tachas, abierto a los ciudadanos que quieran impugnar la postulación de algún candidato. Luego de eso se va a pasar a un tercer nivel, que es ya la evaluación curricular, donde se va a mirar pues este tema de la trayectoria profesional, se va a comenzar a hacer la evaluación también de la idoneidad moral, etcétera. Y luego de eso, pues en esa última etapa, además de la evaluación curricular en la cual se asigna puntaje, ya luego se va a la entrevista personal, con lo cual al menos esa primera parte, que es el proceso de selección, concluye. Los ganadores del concurso son en buena cuenta los que van a formar una suerte de plancha, para decirlo más claro, que es lo que va a pasar al Pleno, para que el Pleno conduzca esta segunda fase que es la del proceso de elección, que según lo que veo del cronograma, todo esto estaría proyectado como para fines de este año. Si usted se da cuenta, prácticamente coincide también con ya los motores encendidos, por decirlo de alguna manera, del proceso electoral, es decir, de la campaña electoral, para ser más preciso. Así que habrá que estar muy atentos, y sobre todo desde la prensa y desde la ciudadanía, porque también naturalmente una campaña electoral jala la natural atención de parte de la ciudadanía en ir escuchando propuestas, los incidentes que se dan en una campaña. Entonces, en medio de esa natural distracción, se va a estar produciendo esta elección. Así que hay que estar muy atentos para, bueno, esperar lo que queremos todos, que puedan llegar profesionales de muy alto nivel a ir a ocupar estos tan importantes cargos como es lo de magistrado del Tribunal Constitucional. Así es. Y me gustaría hacer una precisión aquí, sumado a ello las fiestas de fin de año, ¿no? Que siempre mantienen a la ciudadanía ocupado en otros aspectos, ¿no? También hay que puntualizar esto. Sí, doctor, ¿qué requisitos deben cumplir los aspirantes al Tribunal Constitucional? Bueno, básicamente el requisito es un requisito de edad, que es de que debes tener por lo menos 45 años de edad. Se está solicitando además de que tengas pues una trayectoria de por lo menos tener unos más de 15 años en el ejercicio profesional, tanto en cátedra jurídica o de investigación. Ahora con la modificación que se hizo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha agregado también que se tenga una trayectoria democrática probada. Por eso es que hablaba de que eso debe tener una traducción en un adecuado puntaje en cuanto a este aspecto de la proyección personal o de la idoneidad moral, porque esto es el desarrollo de un requisito que se ha regulado, vuelvo a repetir, en la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada por este Parlamento. Entonces, ahí es donde al menos yo objeto un tanto ese desbalance que noto, ¿no? Pero grosso modo esos son los requisitos generales para poder postular a este alto cargo público. Bien, doctor Jeff, para finalizar con la entrevista, nos gustaría mucho abordar cuál es el rol que va a cumplir la ciudadanía, la sociedad civil en su conjunto en el marco de este proceso de elección de los magistrados del TC. Cabe resaltar la importancia del máximo intérprete de la Constitución Política del Perú. Cuéntenos cuál es ese rol. Bueno, definitivamente es que todos debamos tener un rol vigilante, un rol fiscalizador de quiénes son los candidatos, de contribuir también con, por un lado, la Contraloría General de la República, que se va a encargar de escudriñar las declaraciones de intereses, las declaraciones juradas de bienes y rentas, de poder contribuir con algún tipo de dato relacionado con la proyección personal o la idoneidad moral, que son estos temas que tienen que ver con la conducta del postulante,
Es decir, definitivamente que el rol como ciudadanos, a través de hoy en día las redes sociales que se han vuelto un medio de comunicación al servicio de todos nosotros los ciudadanos, que pueda interactuar con los otros medios de comunicación, en suma, de poder alzar una voz, ¿no? Y poder fiscalizar quiénes son las personas que aspiran a este alto cargo y que de verdad sean los mejores en esos dos ámbitos, no en uno, en dos, lo que es su trayectoria profesional, pero también lo que es su trayectoria de vida, su idoneidad moral, porque, vamos, hemos tenido lamentables experiencias concretamente de un magistrado supremo, ¿no? De que tenía una muy buena trayectoria profesional, pero de la parte personal, la idoneidad moral, proyección personal, definitivamente que deja mucho que desear, al punto que estamos en un proceso de extradición desde España, donde se fugó. Entonces, definitivamente que son aspectos muy importantes y la labor nuestra como ciudadanos con los medios de comunicación es fundamental en esta tarea. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de JN Noticias. Gracias a ustedes. El tiempo, como siempre, con usted nos ha quedado corto, pero será para una próxima oportunidad. Muy buenos días. Encantado, cuando gusten. Buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. No se mueva.